Hola a todos, hoy os voy a contar la historia trágica de una mujer fatal llamada Mata Hari. Si te gusta el vídeo, suscríbete y no te olvides de dar un like. Empezamos. El término de Mata Hari se ha convertido en sinónimo de espía seductora y de mujer fatal. En realidad, Margareta Sell, como así se llamaba, poco tuvo que ver con el espionaje y se convirtió en una víctima de su propia fama. Margareta Sell, más conocida por su nombre artístico Mata Hari, ha sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia. Pero esta bailarina neerlandesa tuvo en realidad una vida muy desgraciada. Casada con un hombre que la maltrataba, se hizo pasar por una princesa de Java y se labró una carrera como bailarina erótica, convirtiéndose después en una cortesana de la élite europea. Su vida terminó bruscamente cuando, tras aceptar encargos de espionaje por necesidad económica, fue acusada de ser una agente doble y fusilada por los franceses en 1917. Margareta nació el 7 de agosto de 1876 en los Países Bajos, en el seno de una familia de clase media acomodada. Estudió magisterio en una escuela privada. Entrada en la adolescencia, su belleza exótica empezó a procurarle problemas. El director de la escuela comenzó a flirtear con ella y, aunque no está claro si ella llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso, el resultado fue que su padrino y tutor decidió sacarla de la institución. Cumplidos los 18 años sin haber terminado sus estudios, Margareta, asfixiada por su entorno familiar y la encorsetada sociedad holandesa, respondió a un curioso anuncio del periódico en el que Rudolf MacLeod, un capitán del ejército de las Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia, buscaba esposa. En realidad parece que el anuncio fue publicado por un amigo del capitán para gastarle una broma, pero Margareta respondió y tras una entrevista se prometieron y se casaron pocos meses después, trasladándose a vivir a la isla de Java. Sin embargo, no fue en absoluto un matrimonio feliz. Rudolf cayó en el alcoholismo y empezó a maltratar a su esposa. El capitán era un personaje antipático y desagradable y la familia sufrió un intento de envenenamiento. Se cree que por parte de un miembro del servicio doméstico, que causó la muerte de su hijo de 2 años, Norman. La pareja regresó a Europa en 1902, separándose a los pocos años. A Margareta le quedaba el apoyo de su otra hija, Jan. Pero Rudolf se negó a pagarle una pensión y ésta, sin medios económicos, se vio obligada a dejar a su hija bajo la custodia del padre. Desde su regreso a Europa, Margareta tuvo que sobrevivir por su cuenta y creó el personaje que se convertiría en su alias, Mata Hari, que en malayo significa ojo del día en referencia al sol. Durante los años que había vivido en Indonesia, había adquirido un conocimiento superficial de la cultura local, lo bastante convincente como para engatusar al público europeo que en su inmensa mayoría desconocía totalmente aquella parte del mundo. Así se inventó una historia personal según la cual era una princesa de Java que había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo y, aunque éstas poco tenían que ver con sus bailes, su atrevido atuendo hizo que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena eran fidedignas. Ella era la más descarada y atrevida, puro erotismo. La encorsetada y reprimida sociedad europea, sujeta a los convencionalismos de la época, recibe con los brazos abiertos al artista. Al cabo de algunos años, aquella atractiva bailarina de danzas hindúes y javanesas había pasado de los sórdidos tugurios a los lujosos cabarets y teatros hasta convertirse en mito sexual de los escenarios parisinos y en cortesana de lujo. Su atuendo se hizo cada vez más revelador y, aunque se publicitaba como bailarina exótica, habría sido más exacto decir erótica, ya que mientras bailaba se iba despojando de las escasas telas que llevaba hasta el punto de quedarse casi desnuda, con la excepción de un bustier enjollado que le cubría los senos
y que fue la única pieza que siempre se negó a quitar. Su fama, sin duda reforzada por su principesca biografía ficticia, le permitió ganarse bien la vida y relacionarse con la élite, convirtiéndose en amante de personajes ricos y poderosos. Pero con el paso de los años, su belleza se va marchitando y empiezan a surgir imitadoras más atrevidas y más jóvenes que ella, por lo que se vio obligada a aceptar trabajos de poca monta como modelo erótica para poder sobrevivir. Margareta se acercaba a los 40 años y su vida se le complica con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes que eran militares fueron movilizados y ella, que había llegado a depender bastante de su apoyo económico, se vio de nuevo en dificultades. En ese contexto, ambos bandos involucrados en la guerra le ofrecieron aprovechar su condición de artista afamada para actuar como espía seduciendo a oficiales del enemigo, ya que como ciudadana de un país neutral podía moverse libremente por Europa. Los primeros en contactarla fueron los alemanes y más tarde los franceses, a quienes al parecer no informó de la oferta previa de los alemanes para evitar suspicacias, una precaución que más tarde se le volvería en contra. Georges Ladoux, jefe del servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese un agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Como se supo años más tarde, Mata Hari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido. De hecho, las pocas informaciones que reveló eran casi todas simples cotilleos e historias picantes acerca de la vida íntima de algunos oficiales. Y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y probablemente sacados de los periódicos de los países neutrales, no sujetos a la censura de guerra. Además, ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor a pesar de la oferta que le hicieron, porque lo habría considerado una traición a Francia, su país de adopción. De ahí la famosa frase que supuestamente pronunció durante el juicio: una ramera, sí, pero una traidora, nunca. Es probable que ni siquiera el servicio de inteligencia francés creyera en su culpabilidad y que necesitara una cabeza de turco a la cual atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas a lo largo de la guerra. Durante el juicio, los agentes de inteligencia desmontaron la historia de la princesa de Java, pero la utilizaron convenientemente como prueba de que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla y fue condenada a muerte tras un juicio sumarísimo, acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados. Fue un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue asesinada en París frente a un pelotón de fusilamiento formado por 12 soldados. Se negó a ser vendada y envió un beso de despedida a los soldados antes de morir. No se dispone de ninguna foto de esos últimos momentos, así que no se puede afirmar que este relato no fuera sino el epílogo de su leyenda personal, contribuyendo a mantener una aureola de misterio en torno a su figura que aún perdura más de un siglo después de su muerte.